Bueno, gente, en esta ocasión voy a responder unas preguntas. Las reglas dicen que no se permiten preguntas al estilo insultos o mensajes de odio, ni tampoco preguntas en broma o preguntas personales o de Shumatsu no Valkyrie. Estas reglas las puse más que nada para que haya control, sobre todo por las preguntas que ya me han hecho anteriormente. Y puse como regla que no se permitía preguntas de Shumatsu porque yo ya sabía que se publicó el anime y no quería que me publicaran bastantes preguntas de lo mismo. Pero si quieren mi opinión, la verdad me gustaría que si sacan un anime, que su animación no sea parecida al teaser porque me pareció bastante deficiente. Claramente todos los animes, o al menos la mayoría de los que conozco, cambian las animaciones cuando se estrenan. Igual, yo no sé cómo va a seguir esta dirección. Obviamente yo lo voy a ver cuando salga e igualmente creo que no va a ser mejor que el manga. Además, ya se ha demostrado con este teaser que Heir no es rubia, cosa que yo les estuve diciendo y muchos no quisieron aceptar. Incluso ahora no lo quieren admitir. Y bueno, igualmente voy a pasar con las preguntas que me hicieron los usuarios. El usuario Barlek758.1 me preguntó: ¿en qué país vives? Bueno, actualmente estoy viviendo en Argentina. Esa es la respuesta. La segunda pregunta: ¿qué te motivó a empezar en YouTube? Yo empecé en YouTube por allá en el año 2010, 2011, por influencia de un usuario loquendo llamado Deidártica. Ahora todos los videos de Deidártica se encuentran eliminados, que yo sepa, al menos la mayoría de los antiguos videos que tenía. Él hacía videos como por ejemplo Top 13 frutas del diablo de One Piece, o Top 7 Akatsukis de Naruto, o Top 13 espadas y cosas así. Me gustaba ese contenido cuando lo veía en Loquendo, sobre todo por el humor que tenía. Yo empecé en YouTube por eso y también imitando un poco el estilo Loquendo. Igual abandoné ese sector y abandoné YouTube por mucho tiempo por otras cuestiones. Y volví más que nada por influencia de otro usuario llamado Pochoclo en 3D, que en ese momento era un usuario que hablaba al micrófono como si estuviera hablando directamente con los usuarios. Y me inspiré mucho para hacer mi canal en base a eso. Y mucho de mi estilo anterior también se basa en lo mismo. Ahora no estoy muy influenciado con Pochoclo en 3D y creo que mi manera de hacer videos son mejores que las de él. De todas maneras, siempre estarán sus mejores videos y de cómo se expresa y cómo brinda argumentos y datos. Para mí son los mejores que hay, al menos en la comunidad de YouTube Latinoamérica. Más que nada por ser alguien más sincero y no tan apegado a lo que es una edición o una buena calidad. Además de eso, siempre me gustó hacer videos, o al menos me parecieron entretenidos, porque hacía videos incluso antes de estar en YouTube. Siempre me llamaron la atención y me parecían divertidos. La última pregunta del usuario Barlek es: ¿cuál es tu anime favorito? Me gusta Akira, pero a veces cambian mis gustos. Antes decía que mi anime favorito era Slam Dunk, pero me di cuenta que Slam Dunk tiene una animación muy deficiente en varias partes, ni siquiera está terminado y entre otros errores no los consideraría mucho mi anime favorito en este momento. Por el momento digamos que es Akira, el cual es un anime que me hizo investigar sobre otro tipo de animes e informarme más sobre el medio. Ahora pasemos con el usuario Ignacio Videos. Su pregunta número 1 es: ¿conoces el manga Mahou Tensei? Y si es así, ¿qué opinas? Creo que se refiere al manga Mahou Taisen. No lo escribió bien, al parecer. Me hablaron del manga, parece que es de la misma autora que Kakegurui. Yo no estoy muy interesado en el trabajo de la autora, así que posiblemente no lo lea. Esa creo que es toda mi opinión. Además, el estilo de dibujo no me llama la atención para nada. A mí me gustan estilos completamente diferentes y alejados a lo convencional. Segunda pregunta: ¿cuál es tu criatura mitológica favorita? No sé si consideraría mitológica, pero me gustan los zombies. Y los zombies son de la mitología vudú, así que se podrían considerar como criaturas mitológicas.
Ahora, si te refieres a una especie diferente, me gustan mucho los dragones chinos. Los dragones chinos son increíblemente poderosos. Incluso muchos de ellos son bondadosos y mágicos. Eso es básicamente increíble. La última pregunta del usuario Ignacio es: si alguna franquicia de cualquier cosa tuviera un crossover, ¿de qué te gustaría que se encuentren? Ya he dicho antes que me gustaría un Mortal Kombat de personajes de anime gore o de acción en todo caso. También no solo eso, me gustaría por ejemplo que el mundo de Karate Kid tenga un crossover con el mundo de Rocky por ejemplo. Y también me gustaría ver un crossover sobre las obras de Marvel, que veo que parece que van a hacer un crossover de Spider-Man ahora, y espero que se unan todos los universos de Marvel en uno solo. Y también me gustaría ver, por ejemplo, un crossover en DC de todas sus películas, por ejemplo. Sería muy interesante. Y también me gustaría ver un crossover absoluto de la Shonen Jump. O sea, un anime de 500 o 600 capítulos con historia, donde muestren a personajes y villanos de la Shonen Jump interactuando entre ellos o interactuando entre sus mundos. Eso sería un sueño hecho realidad para mí y tal vez sería mi anime favorito. Pregunta de Valentín 1. ¿Qué canciones te gustan? Ya lo he hablado en otro video, pero me gusta mucho el power metal. Tengo un video recomendando varias bandas de power metal, pero igualmente a veces escucho pop, a veces escucho synthwave, no sé cómo se le dice a eso, música ochentera por ejemplo. También canciones de rock no tan pesadas como el power metal, entre otras. Canciones que no me gustan son por ejemplo canciones de reggaetón. Incluso escucho rap. La otra pregunta de Valentín es: ¿qué mangas has leído y cuáles te han gustado o disgustado? Yo no puedo decir los mangas que he leído porque son muchos. Es como si me preguntaras cuáles películas has visto o cuáles series has visto, por ejemplo. Yo he visto muchos mangas para mencionarlos a todos. Ahora, si me preguntas cuáles me han gustado o disgustado, pues a mí me gustan mucho mangas como por ejemplo 20th Century Boys, Gantz, Battle Royale, Berserk, Gump, o sea traducido aquí como Battle Angel Alita, Dorohedoro, entre otros. Y ahora mangas que me disgustaron, yo creo que One Piece estaría muy cerca de eso, porque a mí me gustaba One Piece, pero como que hicieron más grande la historia poniendo más texto, generando un falso sentimiento de apego o emoción y haciendo por esto mismo las batallas o la historia un poco más aburrida, suave y tonta en cierto caso. De todas maneras me sigue gustando One Piece, es uno de mis mangas y animes favoritos, pero me disgustó sobre todo la última recta de la obra. Y también me disgustó un poco Oyasumi Pum Pum. Ya saqué un video criticándolo. Hay otros videos aún mejores criticando la obra, pero aún así Oyasumi Pum Pum es un manga que me disgustó bastante. Bueno, ahora la pregunta de Birl31. Me pregunta: ¿qué animes esperas para este 2021? Y no sé si se va a estrenar el anime de Shumatsu no Valkyrie en 2021, pero espero verlo. También quiero terminar de ver Shingeki no Kyojin. También me gustaría ver Doctor Stone y cualquier otra obra que se vaya estrenando este año. Y también estoy un poco interesado por Cestus, pero yo veo animes más o menos que llamen la atención. No investigo, solamente si aparecen y me llaman la atención, yo los veo. Ahora la siguiente pregunta de Birl31 es: si tú hicieras un manga o serie animada, ¿de qué género y de qué trataría? Ya hice un video entero hablando de ideas que tengo para mangas, animes, o pueden incluso ser cómics o series. Pueden ser cualquier cosa, porque las historias o obras pueden desempeñarse en varios medios. Y por eso pienso que puedo responder mandándote a ese video para que veas lo que respondí en ese momento. Y sí, yo quería hacer un manga para enviarlo al concurso de Tezuka
y iba a ser un manga de fútbol o mi manga Remember, que ya he hablado de él en este video que estoy mencionando. La otra pregunta del usuario es: ¿crees que Warner Bros. De Japón la vaya a cajetear con las últimas animaciones que ha anunciado? Ojo, yo pregunto por Warner Bros. Bueno, no entiendo muy bien qué significa la palabra cajetear. Estuve buscando definiciones en internet y me salieron varios resultados diferentes. Así que no sabría responder la pregunta. Ahora lo que pienso que va a ser Warner Bros. De Japón es algo muy bueno y espero que salgan más obras a partir de eso, supongo. No creo que arruinen algo de ningún motivo. Ahora una pregunta de Televisión Zapata. Él me pregunta: ¿piensas ver el spin-off de Lubu? Y si lo haces, ¿piensas darle una crítica? Yo ya hablé del spin-off de Lubu y ya vi algunos capítulos. No me interesa ver más capítulos. Lubu para mí es un personaje sin personalidad. Tal vez tiene más personalidad en el spin-off más adelante, pero por los números que he leído no me llama mucho la atención. Otra pregunta del mismo usuario, Televisión Zapata. Él me pregunta: ¿por qué no haces un top de personajes que podrían haberse hecho malvados pero no lo hicieron? Un ejemplo es Ban de Nanatsu no Taizai. No hago tops así porque me parecen tops bastante específicos. Imagina lo que voy a poner en el título. Voy a poner top de personajes que pudieron haberse hecho malvados pero no lo hicieron. Eso quedaría muy tonto en mi opinión. Yo hago tops de cosas más generales, como por ejemplo top de openings, top de personajes, top de animes en general, top de películas, etc. Pero no haría un top tan específico como ese. Además, no se me ocurren muchos personajes en este momento. Creo que el ejemplo más similar que encuentro es Guts, del anime y manga Berserk, pero tiene una historia muy larga para decir eso. Un comentario de Lucas Zapata. No sé si es el mismo usuario, pero igual respondo. ¿Puedes hacer un top de las mejores guerreras latinoamericanas? Me puso mucha información sobre una guerrera inca. No pienso hacer un top de guerreras latinoamericanas. Mi canal se trata en manga y en anime. A muchos no les gusta esto, pero a mí sí me gusta el manga y el anime y es algo que me llena mucho de alegría. Ya sé que a muchos de ustedes y los que siguen mi canal les gusta la mitología o la historia. A mí me gusta el manga y el anime. Me gustan cosas de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Japón, de Europa o incluso de África, siempre que esté relacionada al manga y el anime y tenga ese estilo. O incluso pueden ser cosas como cómics. Me gusta mucho eso, me gusta la manera en que cuentan una historia ilustrada. No me interesa saber mucho de mitología o de historia. Bueno, es interesante hasta cierto punto, pero no se basa en eso mi canal ni mis gustos personales. Otro usuario que pregunta es Anthony Lermo. Él pregunta primero: ¿qué piensas de Attack on Titan? O SNK para los panas. Sí, Shingeki no Kyojin es un anime bastante bueno e interesante. Tiene una historia que a mi parecer no se tuvo que haber enredado tanto y que pudo ser explicada de una mejor forma. De todas maneras, me parece muy interesante la obra y estoy viendo ahora el anime, la última temporada, y obviamente me leí el manga. Y me parece también una serie bastante sobreodiada por algunas personas solamente por ser popular. A mí me gusta Shingeki no Kyojin y me gusta desde que se estrenó. La otra pregunta es: ¿leíste el manga chileno de Armados? Sí, leí el manga chileno de Armados. También leí otros mangas latinoamericanos, pero parece que a nadie le importan. Igualmente, Armados me parece una buena obra, nada pretenciosa, que se desenvuelve muy bien al momento de hacer acción y presentar personajes o conceptos. Me parece bien que haya ganado el premio Tezuka a la categoría de trabajo internacional y espero que se descubran otros mangas latinoamericanos en un futuro o incluso cómics o etcétera. La otra pregunta de Anthony Lermo.
¿Viste algún anime de este 2020? Y si es así, ¿cuál de todos es tu favorito? Sí, de hecho vi Torre de Dios y también The God of High School. Y ahora estoy viendo Shingeki no Kyojin. Y también vi Eizouken. Así que mi anime favorito este año por ahora sería Eizouken. Me gusta y me parece muy interesante cómo aborda el mundo de la animación y los personajes me parecieron algo carismáticos. Aún así, la historia me pareció terriblemente mala. Igual, siguiente usuario. El usuario Piero M me pregunta: ¿tienes mascotas? Sí, tengo mascotas, tengo un gato y 2 perros. La otra pregunta: ¿ya armaste tu árbol de Navidad? Ya no armo el árbol como hace 3 años más o menos. El árbol que tengo lo tengo guardado juntando polvo. Y la última pregunta del usuario Piero M es Pokémon favorito. Yo estuve pensando qué Pokémon tendría yo en la vida real y me gustaría tener algo así como Bulbasaur porque es como un perro y además con su látigo cepa puede alcanzar cosas lejanas, así que sería uno de mis Pokémon favoritos para cualquier cosa. Pero ahora que me parezcan geniales o interesantes, de hecho me gusta mucho Mewtwo y Lugia. Me parecen bastante geniales esos Pokémon, sobre todo Mewtwo. Otro usuario es Carlitos. Carlitos me pregunta, primero, manga actual favorito. Yo no leo muchos mangas actuales. Diría Shingeki no Kyojin, pero ya que nos estamos refiriendo a mangas actuales, digamos que Armados es mi manga actual favorito, porque es el más actual que he visto. Literalmente lo publicaron en la Shonen Jump, así que es técnicamente un manga. Así que actualmente es mi manga favorito, actualmente. Pero si hablamos históricamente, hay muchos otros adelante. Segunda pregunta de Carlitos. ¿Deporte favorito? Me gusta el fútbol porque es uno de los deportes donde más conozco sobre sus jugadores, técnicas e historia. Después otros deportes no estoy muy interesado. Tal vez diría carreras, pero no sé si considerarlas deporte, pero creo que seguirían esas después, más que nada por lo interesante y el mundo de la mecánica. Pero si no, me gustan cosas como por ejemplo los quemados. Veo que hacen competencias de quemados y me encanta esa película de quemados y me pareció muy interesante. La última pregunta de Carlitos es género de anime favorito. Y depende mucho, pero me gusta bastante lo que es la ciencia ficción y también a veces lo que es la psicología o incluso el tráiler psicológico o que se enfoquen en la psicología de los personajes, cosa que pasa mucho en la ciencia ficción de todas maneras y en el cyberpunk más que nada. Ahora el siguiente usuario es Suni Ubu. Me pregunta: ¿qué opinas acerca del anime Death Note? Opino que es un anime bastante bueno, interesante y hay que recomendárselo a cualquiera que empiece a ver anime. Y lo que no me gusta del anime es después de lo que pasó con L. Después cosas como Nier y Melo me parecieron los que arruinaron la obra, puesto que no aportaban nada nuevo. Simplemente eran rediseños de personajes anteriores. Segunda pregunta: ¿cuál es tu banda y cantante favorito? Y ahora una de mis bandas favoritas es Sabaton, que es una banda de power metal que hace música histórica. Pero también me gustan otras bandas como por ejemplo Stratovarius o Sonata Ártica. Pero si vamos a bandas más conocidas, me gustan bandas como por ejemplo The Beatles. Me gustan bastante. Y cantante favorito, creo que estaría entre Elvis, Michael Jackson o cualquier cantante de flamenco que a mi parecer tienen voces poderosas e increíbles. También está Tony Kakko, que es el cantante de Sonata Ártica, que a mi parecer también es uno de los mejores cantantes. Bueno, la última pregunta de Suni es: en el establecimiento escolar, ¿cuál fue o es
tu materia favorita? Pues a mí me gustaban materias como historia, más que nada por lo interesantes que eran y por las historias que había en algunas de ellas. Creo que esa sería mi materia favorita, pero me hubiese gustado ver otras cosas como historia contemporánea, por ejemplo, o historia antigua, ya que en mi establecimiento escolar se estudiaba más que nada historia del país. Y a mi parecer todo el mundo en general tiene historias mucho mejores o a mi parecer más interesantes. Ahora las preguntas de Tecret. Tecret me pregunta, número 1, ¿cuál es tu animal favorito? Y no tengo animal favorito. Creo que podría decir pájaro porque los pájaros no me molestan mucho y me parecen muy interesantes. Sobre todo me parece bonito que canten y que sean independientes. Creo que ese sería mi animal favorito por ahora. También está ese animal que dicen que puede ver varios colores. Ese animal también me parece muy interesante. Otra pregunta, ¿creepypastas o slashers? Slashers toda la vida. Me parece que los creepypastas solamente son una modernización de las historias clásicas de terror de todos los tiempos. Por ejemplo, de obras como Le temes a la oscuridad o Escalofríos o también Cuentos de la cripta. Por eso pienso que los slashers son mucho más originales y además se decía que iba a haber un crossover entre todos los slashers y eso hubiese estado bastante genial. Por cierto, otro crossover que me hubiese gustado ver es el de los slashers. Es decir, Freddy versus Jason versus Michael Myers versus el cara de cuero versus Chucky versus Pinhead, entre otros. La última pregunta es, ¿qué opinas del anime Saint Seiya? Me parece un anime bastante interesante para su tiempo. Obviamente que si alguien es niño y ve ese anime no nota mucho las diferencias o errores que tiene con respecto a la narrativa, pero cuando uno lo ve de adulto se da cuenta de bastantes errores y sobre todo de animación más que nada. El siguiente usuario que me preguntó es KetsuRap. KetsuRap me pregunta, 1. ¿Qué opinas del freaky rap? No sé qué te refieres con freaky rap. Si te refieres a los rap frikis, me gusta bastante canales como por ejemplo ERB, que es Epic Rap Battles of History. Se traduce como épicas batallas de rap de la historia. Me gusta mucho su canal y sobre todo veo que fue influencia para otros tipos de batallas de rap en Latinoamérica o en otras partes del mundo. La siguiente pregunta de KetsuRap. ¿Te gustan los raps de K-Blade? Sí, me gustan, pero al momento no puedo recordar ninguno interesante. Me gustó el de Creepypastas vs Slashers y también me gustó el de One Punch Man, que a mi parecer es un rap bastante interesante y bueno. Y además él hizo el rap también de Mordecai contra Finn. Ese es uno de mis raps favoritos en cuanto a batallas de rap animadas. La última pregunta es, ¿cuál es tu juego favorito de Android? Hace años que no juego juegos de Android. Si juego un videojuego directamente es en computadora de escritorio con Windows o en consola. De Android antes jugaba cosas como el POU. Y el POU me parece un videojuego bastante interesante. Si hubiese sido más chico me hubiese gustado mucho más. Pero igualmente en su tiempo lo jugaba bastante y me parecía divertido. Las preguntas de Karu Clínico. Primera pregunta. ¿Alguna tableta para dibujar que me recomiendes, económica y funcional para un principiante? Yo no uso tableta para dibujar. Yo directamente agarro mi celular y dibujo con el dedo con programas como por ejemplo Ibis Paint o otros. O si no, agarro y uso Photoshop directamente. Y si tengo que hacer algo más detallado, agarro lápiz y papel y me pongo a dibujar con la mano. Si quieres saber información de tabletas gráficas, te recomiendo visitar el canal de Aderly Céspedes, que habla de tabletas u otros materiales de dibujo digital. La siguiente pregunta del usuario Karu es, ¿has pensado en sacar un cómic
o revista según tu experiencia y que este llegara a ser conocida en Latinoamérica? Sí, lo he pensado, pero no es algo que quisiera o que dedicaría mi tiempo en eso, porque mi idea de trabajo es de otra. Igualmente, me gustaría que eso sucediera, pero no me gustaría dedicarme a eso, me parecería bastante aburrido y sé que los tiempos de publicación son muy estresantes para algunos. Lo que sí me gustaría es apoyar revistas o cómics de Latinoamérica, como pasó como por ejemplo obras de cuentos de La Ciudad Gris y La Universidad Azul o Automatic Quilombo, entre otros. Y la última pregunta es, ¿me podrías dar una opinión a mi canal y qué aspectos podría mejorar? Audio, locución, más divertido, más serio. No conozco mucho tu canal, pero viéndolo veo que tiene muchas más vistas que lo mío. Y además parecen videos mucho más útiles, así que te recomiendo que sigas con el tema que estabas haciendo. Si quieres más vistas, te recomiendo que veas tus videos que tienen más vistas y veas las cosas que triunfaron en eso o los aspectos que más llamaron la atención. Por ejemplo, veo que te gustan cosas de la ciencia médica y tal vez sería muy interesante que hables sobre enfermedades o problemas médicos en específico. A mi parecer es muy interesante, o que des diagnósticos. También he visto usuarios, por ejemplo médicos, que reaccionan a videojuegos de medicina o animes de medicina o a obras de medicina y dan su punto de vista. Eso también llama mucho la atención. Por ejemplo, podrías hacer un análisis de Doctor House o reseñar cada uno de sus episodios. No tengo idea. Supongo que hay que buscar la manera en que sea divertido. A mí me agrada mucho la gente que es profesional y enfoca algo de su tiempo o de su saber en hablar de obras ficticias, obviamente, y de analizarlas con otros ojos. Bueno, al parecer me llegaron más preguntas que no había grabado porque llegaron a un último momento porque no pude poner bien privado mi video, así que las respondo rápidamente. Saruko Ubu me pregunta, primero, ¿Peter Capusotto o Rodrigo Vagoneta? Obviamente Peter Capusotto. Yo era muy fan de Peter Capusotto, vi todos sus videos, me encantaba su humor. Aún hoy en día me sigue encantando. Yo tengo un poco de su humor, más que nada en la parte de los remates. Al menos los sepo aplicar más o menos como los aplica él. Además que a Rodrigo Vagoneta no lo conozco casi nada. La otra pregunta, ¿prefieres el dibujo de Murata o el de Horikoshi? Obviamente que prefiero el dibujo de Murata. Se ve mucho más maduro, más adulto, más detallado y más épico en varias escenas. No digo que el de Horikoshi esté mal, de hecho tiene un estilo único y eso es excelente. Mi problema es que no se nota tan serio en las ocasiones que tiene que ser serio. A veces se ve muy estúpido o, dicho de una manera, muy adolescente, infantil, otaku, entre otras palabras que puedo aplicar. Pero no digo que sea malo por este sentido, yo digo que le falta ser un poco más serio en estas situaciones. Que deje un poco la forma extravagante de lado cuando tenga que hacer escenas con más peso psicológico. Esto también puede deberse a Boku no Hero, que es el único manga que he leído. Tal vez haga un manga mucho más serio en un futuro, o al menos mucho más adulto en cierta medida. La otra pregunta que me dice Saruko es, si tuvieras 3 deseos, ¿cuáles serían? Eso es muy fácil. Primero pediría tener más deseos o deseos infinitos. Si eso no se puede, pediría que los deseos que yo pida no tengan restricciones o reglas. Y si eso no se puede, pediría básicamente controlar la realidad a mi antojo. Eso me daría casi cualquier deseo imaginable. Carl Brands me pregunta, ¿a qué se debe el nombre de Nuevo Bohemio? Eso es fácil. Primero, bohemio es una palabra que se aplica a la gente que es más desinteresada, más acorde al mundo del arte
y que dedica parte de su vida a eso, o en ocasiones a veces toda. Es alguien que se aparta mucho de lo que es comúnmente aceptado. Bohemio viene de la palabra de los bohemios, que eran habitantes que tenían unas costumbres diferentes a las del resto, y por eso se tomó esa palabra para definir a las personas que tienen una forma de vida dicha de una manera más bohemia, más no tan común y no aplicada solamente por ser aceptada por todos. Esta es diferente, nueva, novedosa y siempre recurre a ser algo más innovadora. A su vez, la palabra nue, de nuevo bohemio, es porque leyendo cosas de economía me encontraba palabras como neoclásico, neoliberal, entre otras palabras, y me gustó la conjunción entre esas palabras y lo que significaban. Así que yo le puse nue como si fuera nuevo por la palabra bohemio, y así dice nuevo. A su vez también, investigando, me di cuenta que el nue es una criatura folclórica de Japón. Así que me gustó la idea de aplicar estas dos palabras y hacer una conjunción básicamente entre tres palabras juntas, como nuevo, la palabra bohemio, o sea, un nuevo bohemio, y también a su vez aplicarle ese toque oriental. Y la segunda pregunta del usuario Cards. Él me pregunta, ¿has visto la película Bohemian Rhapsody? Si es así, ¿qué opinas de dicha filmación? Yo he visto la película y sí, seguro que lo preguntas por el nombre de la película o de la canción. Obviamente que yo pensé en Bohemian Rhapsody cuando me puse mi nombre. No quise aplicar el mismo concepto porque yo siempre me llamé Bohemio, incluso cuando hice el proyecto Bohemio. Además, cuando lo ponía en inglés ponía Bohemio Project. El nombre siempre fue dirigido a su definición española. Igual, Bohemian Rhapsody es una canción que me gusta mucho y me gusta la idea que sea como un remix de varias canciones, a mi parecer. Es algo así como Bad Romance de Lady Gaga, que aplica bastantes otras canciones, a mi parecer, que están mezcladas, y eso les da un toque único y refrescante en cada verso. Al menos así lo pienso yo. En cuanto a la película de Bohemian Rhapsody, yo digo que es entretenida. Es entretenida de ver una o dos veces en la tele. Puede ser solo, con tu familia, amigos, etc. Y es divertida después de todo, pero no se acerca a algo excelente o lo que yo considero que trascienda las barreras del cine. No es algo como Brasil o Scott Pilgrim, que son cosas que te sorprenden, te hacen pensar bastante, y cuando los ves sientes que ves algo completamente diferente, alejado a lo común. Y por último, la última pregunta que me da Carls es: ¿qué caricatura prefieres? ¿South Park o Alejo y Valentina? Obviamente que South Park. South Park tiene escenas que básicamente son de culto y tiene humor muy inteligente. Alejo y Valentina se va mucho por el humor fácil o la parodia. Obviamente no digo que esto es malo, pero se nota mucho más el trabajo de guionización y elaboración en un capítulo en, por ejemplo, South Park. South Park incluso da reflexiones y te puede llegar a hacer sentir triste o enojado. Aquí en Alejo y Valentina no pasa exactamente lo mismo. Siento que los personajes son muy estáticos y su animación no es tan buena comparada con su estilo. Aún así pienso que Alejo y Valentina estéticamente, por diseño, me gustan más. Los personajes de South Park se parecen mucho todos con otros, pero los de Alejo y Valentina tienen un toque característico cada uno. Eso les da más originalidad, a mi parecer, pero en todo lo demás South Park para mí es superior. Bueno, otra pregunta que no respondí, espero que esta sea la última, es de Diego Pérez. Primero me pregunta, ¿has leído o mirado Samurai X, Rurouni Kenshin? Si es así, ¿qué opinas sobre el anime o manga? A mí me gusta mucho que hable sobre Samurai y sobre todo lo que fue la restauración Meiji, cuando toda la época de Samurai ya había pasado, y muestran también mucho de lo que es el honor Samurai o de los guerreros, como que se quieren aferrar al pasado o a las viejas costumbres. Lo que no me gustó es la actitud de Kenshin, a veces me parece un poco infantil y de hecho es mucho un Gary Stu. De todas maneras, si es tan poderoso, no tiene la actitud de alguien que sea así de poderoso, a mi parecer. Segunda pregunta de Diego Pérez. Opening favorito del anime.
puede ser cualquier género. A mí me gusta mucho el opening de Freedom Project que dirigió Otomo, o al menos hizo los diseños de personajes, si mal no me acuerdo, y me gusta mucho el opening de esa obra. Igual yo también hice un top de openings. También me gusta los openings de JoJo, sobre todo me gusta el de Breakdown que sacaron en la parte 4, sobre todo la versión unida con todos los otros cantantes de los otros openings. Me pareció un lindo detalle. La última pregunta para terminar de una vez por todas es ¿por qué la gente te odia? Bueno, yo no decido lo que quiere o no quiere la gente. A mi parecer está mal odiar a las otras personas. Yo claramente puedo decir que odio a alguien, pero yo lo digo más que nada por un decir. Yo no puedo llegar a odiar a otra persona. A lo mucho me puede molestar o a lo mucho la puedo detestar, pero odiarla de cierto modo es un poco tonto porque uno piensa que las personas siempre se van a comportar de una manera si es que las odia, y eso nunca es así. A veces no es tan blanco y negro y las personas son más grises. Incluso unas personas que puedes pensar que son las peores del mundo tienen sus cosas buenas en cierta medida. Al menos eso es lo que yo pienso. Igual no tienes que fijarte mucho en eso, y si alguien quiere odiar, que odie. Es básicamente la frase en internet, hater gonna hate. De todas maneras, espero que eso haya respondido todas las preguntas del video de una buena vez. Así nos vemos. Chao.